llegan es que ahora genera paranoia, desconfianza Villarroel en las dos orillas, en Milei, que Milei y su triángulo de hierro dicen, ojo que tiene agenda propia, ojo que puede querer mi lugar, y Cristina, lo novedoso es Cristina sospechando ahí. Alejandro Katterberg, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Vamos a lo importante. ¿Hay 2/3 del Congreso por fuera de Macri y Milei? Si uno mira y hace las cuentas, sí. En términos políticos es ridículo. O sea, el momento no se condice. Está muy movida toda la actividad política partidaria, parlamentaria. Me parece que se mueven en un contexto de debilidad, de mayor fragmentación, de ausencia de liderazgos. La semana pasada fue muy intensa, pero yo no coincido con las lecturas de que la semana pasada significó un duro derrote o retroceso o debilitamiento del poder del gobierno debido a que Martín Lustó se quedó a cargo de la bicameral o al rechazo del DNU del financiamiento de la CIDE, o como lo que terminó pasando, la aprobación de la reforma. Obviamente se rompió algo importante que tiene que ver con el apoyo incondicional del PRO, y ahí Macri mandó señales. Eso pasó por la cena con las milanesas del miércoles, pero 24 horas más tarde el bloque del PRO, desarticulado, sin coordinación, sin liderazgo, votó en contra de lo que había votado el bloque del PRO en la Cámara de Diputados. Después, unas horas más tarde, Macri los desdijo, y lo que da muestra nuevamente en todo ese articulación o comportamiento político de los distintos partidos, sumado a todo lo que hablaste al principio del programa, es que la sociedad ve una vieja política que sigue estando muy desprestigiada y muy alejada. Entonces, que estemos hablando de hipótesis, de juicios políticos, me parece que no se condice con la Argentina de hoy de Milei. Bueno, entonces aprovechemos que vos tenés el diferencial de que ¿trajiste los números? ¿Trajiste los números? Los tengo acá adentro. Bien, ¿cómo está Milei? ¿Cuánto va? 8 meses. Ya, los números siguen mostrando una estabilidad llamativa. Sigue habiendo en el apoyo al gobierno alrededor de 50-55% de la población que lo apoya, que lo sostiene, que aprueba la gestión. No cambia estructuralmente nada de las últimas veces que hablamos y que muchos colegas míos sostienen. Ese apoyo está sustentado principalmente en la baja de la inflación. Está sustentado en algo muy débil, que es la esperanza y seguir creyendo que en Milei hay una oportunidad de cambio y de salir de la angustia de las últimas 10 años por lo menos. Y está sustentado en el descrédito del resto del sistema político. Pero ahora, Alejandro, no hay, y yo recuerdo que Santiago Filitti lo cuenta en su columna de ayer, que algunos colegas como Federico Aurelio tienen que el tema de cómo le va a ir a la gente ya está empezando a parecer un poco más ruido. ¿Vos no ves eso? Sí, hay luces amarillas que se empiezan a ver en la encuesta. Nosotros en el informe que le circulamos a nuestros clientes, que giró bastante, después señalamos 3. Hay algo, yo te diría, lo más significativo de todo que yo estoy viendo en nuestros estudios por lo menos, y que ya es el segundo mes de algunos de esos indicadores, tiene que ver con un cambio en la tendencia con respecto a cómo la gente está viendo la inflación. Que, insisto, es el activo número 1 que tiene la opinión pública y se transformó en la política de Estado, en donde la política de Caputo Jr. coincide con la economía de Caputo Sr. en la prioridad tiene que ser bajar la inflación. Bueno, en nuestras encuestas, desde que asumió Milei hasta ahora, todos los meses habíamos visto un espectacular descenso en todo lo que eran las expectativas inflacionarias. Había pasado de tener los valores más altos en diciembre pasado en nuestras series, que hace 20 años venimos haciendo preguntas sobre inflación, a casi los mejores valores en esos 20 años. Bueno, en esta última medición empezamos a ver una reversión, y ya lo que era todos los meses la gente decía que la inflación o el problema de la inflación venía mejorando, este mes pega una vuelta. Esa es una luz amarilla inicial. Segunda luz amarilla, te diría, tiene que ver con un cambio y un descenso en las expectativas con respecto al año que viene. Sigue mejorando como la gente dice que está el país, obviamente en un contexto que todavía sigue siendo muy negativo, pero veníamos de los peores números del 2001-2002.
y sigue mejorando como la gente se compara con respecto al año pasado. Ahora, dejó de mejorar, y es más, empezó a empeorar ya por segundo o tercer mes consecutivo, la expectativa hacia cómo vamos a estar el año que viene, tanto a nivel general del país, como a nivel de la macroeconomía, como incluso cómo la gente piensa que va a estar su propia economía personal. Entonces ahí hay una segunda luz amarilla. Y una tercera luz amarilla que surge de nuestro último estudio tiene que ver con un crecimiento importante este mes de la cantidad de gente que dice que tiene miedo a que perder el trabajo, que alguien de su familia, de su núcleo familiar pierda el trabajo, subió 9% y está en el segundo valor más alto de los últimos 10 años, ¿no? O sea que eso empieza a jugar. Bien, Jessy. Sí, no, me quedé pensando en cuánto tiempo puede sostener estas luces amarillas y una imagen tan alta, porque uno ve arriba el 50% con un presidente que dijo, hice el ajuste más grande de la historia, con un veto que va a venir a las jubilaciones. O sea, estamos hablando de temas muy sensibles. ¿Cuánto puede sostenerse esa ecuación? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, y cuánto se empieza a equilibrar el reconocimiento por el logro de haber descendido la inflación con la impaciencia o el dolor por la no llegada de la reactivación. Yo creo que, digamos, lo que pasa en estos próximos meses en materia económica, y yo creo que ahí está el centro de la debilidad del gobierno, ¿no? Si Macri se le planta, no se le planta, si la oposición le veta alguna de las medidas. Acá el núcleo más delicado que tiene el gobierno es cómo logra transitar esta segunda etapa económica, si logra mantener la tendencia de la inflación hacia baja y si empieza a amortiguar la caída en el nivel de actividad. Y eso va a ser determinante para cómo se estructure el año electoral que viene. Bien. Cuando empezamos a hablar de años electorales, viste, la gente medio dice falta un montón, pero las PASO siguen vigentes, eso hace que los calendarios se adelanten, eso hace que para marzo, abril, mayo del año que viene se empiecen a tejer todos los acuerdos, y yo creo que dependiendo de tres variables: el desgaste de la clase política opositora, la inflación a la baja y el nivel de actividad, la combinación de esas tres variables puede hacer o que el gobierno obtenga una elección cercana a lo que fue el balotaje, de 50 puntos o más, o cercana a lo que fue la elección general de 30 puntos, ¿no? Bien, la última pregunta es de gastronomía, que vos sabés mucho. Las milanesas que le da Milei a Macri. Hablemos de esa relación gastronómica. ¿Qué incentivos tiene cada uno para colaborar, para sospecharse mutuamente? Mira, mientras el gobierno se sienta fuerte, el destrato al PRO va a seguir estando, y la presunción de que no hay necesidad de acordar electoral o políticamente con el PRO. Los estudios de opinión muestran que el 85% de la gente que votó a Cambiemos apoya a este gobierno. Entonces, a mí me parece que hay un juego donde... Pero pará, espérese, paren la música, decía alguien hace muchos años. Que apoye este gobierno significa que entre una boleta de PRO, si fueran separados, y una boleta de la Libertad Avanza, ya migraría a la Libertad Avanza y no a la de PRO. Falta mucho, falta ver los candidatos, faltan los armados provincia por provincia. El año que viene vamos a 24 elecciones distintas, el año que viene vamos seguramente a una dinámica de los gobernadores de sálvese quien pueda. Acordate que estamos con gobernadores que no tienen un paraguas nacional de partidario, que no tienen un discurso, que no hay liderazgos fuertes al interior de las distintas coaliciones. O sea, yo creo que vamos, para eso falta ir a distrito a distrito. La pregunta es general, ¿el gobierno va a ir a buscar acuerdos y coaliciones con el PRO que le pueden servir para ser competitivos y aspirar a ganar la provincia de Buenos Aires? ¿O el gobierno va a ir a una competencia como algunos sectores del gobierno quieren y piensan que es vamos por la capital? ¿Por qué le vamos a dejar la capital al PRO y a esta gestión? Entonces, ahí están las tensiones donde se alimentan con un problema que tiene el PRO, que es la pérdida de la identidad, la pérdida del mensaje, ¿no? Entonces, los pilares de lo que representaba Juntos por el Cambio se han ido desvaneciendo. Entonces ya Juntos por el Cambio se fue achicando, las distintas partes están enfrentadas entre ellas, adentro del PRO las partes más moderadas quedaron rezagadas, después dentro de los halcones se pelearon entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri, quedó un partido acomodado al deseo de Macri,
pero con problemas de identidad muy claros, ¿no? Es identidad en cuanto a los fundamentos que era el PRO, que era el antikirchnerismo, cuando ahora hay un gobierno que no es el kirchnerismo, el cambio, el orden fiscal, si vos querés, la eficiencia en la administración y en la gestión, y un tercer elemento, que era un pilar de la identificación o de la identidad del PRO, que era la transformación de la Ciudad de Buenos Aires. sí, y falta la regeneración institucional, que esa la conserva y a Milei le importa, pareciera, con menos urgencia. Así es. ¿Correcto? Claramente Sí. el tema institucional está relegado